Senador, muy buenos días. Un cordial saludo, muy buenos días a usted, a sus compañeros del noticiero y un especial saludo a toda la comunidad en Cali, el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Un abrazo, Aldemar, buenos días. Gracias, qué bueno volverlo a escuchar. Su paso estuvo por la Procuraduría y ha retomado su curul para terminar este periodo constitucional. ¿Dónde se siente más contento? ¿En la Procuraduría, en el Ejecutivo o en el Legislativo? Bueno, yo creo, Aldemar, que pues en medio de las situaciones negativas que a veces ocurren en la vida de cada ser humano, para mí todo esto que me ha ocurrido ha sido absolutamente positivo, pero además de positivo, de verdad ha logrado fortalecer pues todo lo que ha sido mi estructura académica, profesional y naturalmente en mi relación con las comunidades y en mi relación con las luchas sociales que se libran a diario en Colombia, porque pues como todo el país conoce, la nulidad de mi elección como senador se presenta por una doble militancia que nunca existió, prácticamente un falso positivo, una persecución política desde una alta corte. Me sacaron del Senado 20 meses. Entonces, pues esta lucha la ganamos. Acudí pues a la figura de la tutela y logramos que la Corte Constitucional, en una sentencia absolutamente contundente, demostró que no hubo doble militancia, que se violaron mis derechos políticos, que se violó mi derecho a elegir y ser elegido, y ordenó al Consejo de Estado emitir un nuevo fallo que me reintegrara al Senado. Entonces, Aldemar, mi paso por DNP un año es diríamos nosotros, una maestría o un doctorado, si se quiere, en administración pública, una entidad absolutamente poderosa. Creería que tal vez la entidad del gobierno nacional más poderosa, porque es donde se definen las políticas públicas del país. Pues obviamente lideré esa entidad con lujo de detalles, con un informe de gestión que cuando quiera se lo presento y se lo puedo inclusive enviar de todo lo que fue mi trabajo allí. Y 8 meses en la Procuraduría también, liderando en esa Procuraduría todas las Procuradurías regionales, pues donde se impartieron unas orientaciones muy concretas, se emitieron una serie de circulares y acciones, uno para garantizar que los ciudadanos sean escuchados por la Procuraduría y atendidos, y que sus demandas y quejas sean resueltas de manera eficaz. Dos, la protección en materia de seguridad, porque eso tiene que ver con seguridad ciudadana. Tres, en materia de gestión del riesgo, trabajamos mucho en gestión del riesgo, en PAE. Yo también tenía que ver con PAE, se emitieron una serie de circulares para garantizar la alimentación sana y justa a los niños. Y ahora vuelvo al Senado nuevamente pues, a asumir pues, unas tareas que estoy asumiendo hace más de 23 años. Entonces, Aldemar, la verdad, todo esto ha sido una bendición y ha sido parte pues, de la construcción y la mayor formación para mi vida, pues todos estos espacios donde he estado y donde hay resultados que efectivamente pues no los he mostrado, pero que el Valle del Cauca, el suroccidente colombiano y el país van a ir conociendo en la medida que vaya presentando este informe de gestión, Aldemar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la campaña presidencial hace 4 años, lo destacamos a usted como la persona que se puso la camiseta, primero liderando la campaña de Francia Márquez para llevarla a ser la vicepresidente y luego en la segunda vuelta al frente de la campaña de el hoy presidente Gustavo Petro. Ahora usted se ha puesto la camiseta para llevar a la presidencia a Iván Cepeda y darle continuidad a un proyecto político de parte de la izquierda colombiana. ¿Cómo se siente allí en este proyecto? Bueno, Aldemar, creo que estoy en el espacio, en el escenario pues donde tengo que estar en el justo momento de la discusión política y de la definición de quién va a ser el presidente de Colombia, que con toda seguridad va a ser Iván Cepeda en primera vuelta el 31 de mayo. El presidente me solicitó de manera especial, pues uno que en mi condición de senador, pues lograra avanzar en la consolidación del proyecto de gobierno, que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahí hay primero una orientación del presidente que la estoy atendiendo. Yo estoy ahora en la comisión tercera,
y desde allí pues obviamente vamos a impulsar una serie de proyectos y de decretos que se están implementando a efectos pues de lograr estabilizar la economía en el país y lograr también que los recursos que se tienen que llegar a las poblaciones más vulnerables, a las regiones más necesitadas, se puedan concretar en estos 5 o 6 meses, y estoy en esa tarea. Y por otro lado, hago parte pues de la Comisión Política Nacional, que está al lado de Iván y de Aida, pues como una de las personas pues que pues tiene una vasta experiencia. La experiencia mía en lo político no es de ahora, vuelvo y reitero, más de 30 años en la lucha política y social, pues obviamente me pone en una condición muy importante para poder apoyar, generar ideas y desarrollar estrategias que nos permitan nuevamente ganar el 31 de mayo y continuar con este proyecto de cambio que va muy bien y que ha entregado unos resultados absolutamente poderosos en solo 3 años y 7 meses que lleva nuestro gobierno, y que el país pues desafortunadamente no ha podido conocer por todo el bloqueo mediático que hemos tenido, Aldemar. Senador, usted está en el ojo del huracán y lo decíamos al comienzo, por algo que dijo en el departamento del Cauca. Dijo dos cosas puntuales. La primera, la minga indígena se va a tomar todo el país, recorriendo el país hasta la primera vuelta. ¿Cuál es esa invitación? Porque desde otro sector han dicho, nos van a bloquear las vías, van a presentarse problemas. ¿Cuál es la idea y usted qué es lo que pretende con que la minga indígena recorra todo el país? Mira, Aldemar, ayer un alcalde irresponsable como Federico Gutiérrez dijo que parte de lo que nosotros habíamos hecho, o lo que yo había dicho el jueves, que por eso las comunidades indígenas de Antioquia movilizaron a la Alpujarra a reclamar el derecho a la educación. Aldemar, mire, en este país, si usted lo sabe, todos los días hay protestas sociales. En un país tan desigual como el nuestro, en un país con tantas dificultades, en un país donde protestan los campesinos, los indígenas, los afro, donde protestan los trabajadores, donde protestan las mujeres, donde protestan los médicos, Aldemar, los médicos no deberían de estar protestando de ninguna manera, donde protestan los pacientes por el mal sistema de salud que existe hoy en Colombia. En un país donde se protesta por todo, es absolutamente irresponsable, y no lo digo por usted, pues que yo esté en el ojo del huracán por plantear con uno de los aliados y con una de las organizaciones sociales más importantes del país, como el movimiento indígena, que nos vamos a ir por minga por todo el país, en una minga cultural, en una minga de alegría, en donde vamos nosotros a presentar a Aida Quilpué como nuestra candidata a la vicepresidencia, como una mujer lideresa, como una mujer que se ha destacado por liderar a su pueblo indígena hacia la conquista de mayores derechos, por una mujer que viene de la ancestralidad y que además de ser mujer lideresa, de haber sido autoridad, la mayor autoridad de los pueblos indígenas en el Cauca, pues ha sido víctima del conflicto armado, le asesinaron a su esposo, a sus hermanas, algunas de parte de su familia, en fin, una mujer con todas las capacidades para decirle al país y comunicarle al país que ella es capaz y puede avanzar también en la reconciliación, y que como muestra de su liderazgo y su condición de mujer puede aportarle mucho a Colombia, y que no es una figura como la que ha querido construir el país, que es el mayor economista de Latinoamérica, que sea un vicepresidente, o que pues sea una persona, cierto, que antes era del centro o que antes era derecha y lo quieren volver como centro, o sea, tratando de construir figuras que no existen, y que yo planteé públicamente ante los medios de comunicación que vamos a ir a una minga por todo el país en Chivas, a encontrarnos con Colombia, encontrarnos con las comunidades, vuelvan, es un crimen. La verdad, esto es una verdadera vulgaridad, Aldemar, ¿sí? O sea, esto es una verdadera vulgaridad, y quieren la verdad darle un contexto al nombre, a la acción de la minga, como un contexto de violencia, de terrorismo donde no existe. Aldemar, yo lo he dicho en todos los medios y lo dije ayer, la minga tiene origen constitucional, se reconoce como una práctica ancestral de trabajo colectivo, de organización y movilización en Colombia de las comunidades. O sea, la minga también la adelantan los campesinos, y es la forma como los campesinos, los indígenas, los campesinos le pueden llamar convites, en las ciudades le llamamos ollas comunitarias, como desarrollan el mejoramiento de condiciones en sus territorios. Por ejemplo, las mingas que hacen, por ejemplo, en los territorios indígenas, Aldemar,
construyen los acueductos, construyen las vías, construyen sus centros de atención en salud, construyen sus escuelas, construyen sus viviendas. O sea, esas viviendas que tienen los indígenas, esas vías que tienen los indígenas, las han construido los propios indígenas, las escuelas, los colegios indígenas, las han hecho ellos mismos. ¿Y cómo la hacen? Con mingas. Entonces no pueden en este país de ninguna manera satanizar la palabra o la figura minga. Entonces ellos se referirán tal vez a las paradas o las acciones que se hacen en la Panamericana. O sea, si los indígenas, si los campesinos, si los afros, si todo nuestro pueblo tuviese derechos, pues no tendrían que irse a parar en una plazoleta de una alcaldía, ni en una vía para reclamar el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a la salud, al de mar. Es que en Colombia históricamente le han negado esos derechos a las comunidades y a la población, y de ahí las grandes protestas que se presentan en el país. Y acaba de suscribir un acuerdo, estoy leyendo acá yo, un acuerdo la gobernación de Antioquia con las comunidades indígenas, y no dicen absolutamente nada de que el acuerdo se dio después de comprometerse la gobernación de Antioquia, el gobernador de Antioquia, a garantizar la llegada de profesores y maestros indígenas a los pueblos indígenas, a los territorios indígenas. Aldemar, ¿por qué una comunidad indígena tiene que protestar para que sus hijos, sus niños tengan profesores? Eso de hecho, pues tiene que garantizar ese derecho a la educación. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Colombia, Aldemar, desafortunadamente. Y pues cada que uno pues en campaña aprovechan este tipo de alocuciones, este tipo de intervenciones, pues obviamente para sacarle provecho y tratar pues de estigmatizar una campaña que, pues vuelvo y lo digo Aldemar, y lo digo con el mayor tono. No hay ninguna posibilidad que lo que están tratando de montarme a mí o a los pueblos indígenas es que vamos a hacer bloqueos o que estamos orientando bloqueos, o como lo quiso decir ayer un periodista a nivel nacional, que se han ordenado es que retenes y bloqueos. Eso es una vil mentira, una vil calumnia, porque todo lo contrario a eso. Lo que queremos volver la campaña de AIDA es una fiesta donde AIDA se encuentre con todas las regiones de Colombia, con todas las comunidades, se abrace y avancemos pues en la conquista pues y el triunfo para que continúe el cambio en el país, Aldemar. ¿Y cómo es aquello de la invitación a la bebida tradicional de los indígenas? Que también han dicho, vea, ya los van a emborrachar. Aldemar, cuando usted va a una fiesta o cuando usted va a cualquier encuentro tradicional en nuestro país, o usted toma un vino, se toma un aguardiente, y en el caso de los indígenas se toman un chirriche. O sea, ¿quién va a negar eso? A los que les gusta el whisky en sus grandes reuniones o en sus grandes eventos, pues lo hacen, o el que se toma una cerveza en un partido. Aldemar, o sea, no pueden satanizar las palabras y volverlas, y volverlas, diríamos nosotros, en una generación de malestar en el país. Aldemar, el hecho de que la gente tome una cerveza o que tome un chirrinche o un piche, eso no es un crimen. Es una vergüenza que en este país estén utilizando ese tipo de prácticas que son comunes en nuestro pueblo, pues como una postura antidemocrática y irresponsable. La verdad, Aldemar, eso dice mucho del miedo y el pánico que tienen que volvamos a ganar el 31 de mayo como lo vamos a hacer. Y especialmente todos estos ataques nacieron aquí en el Valle del Cauca, Aldemar. Y nacen en el Valle del Cauca porque saben que en el Valle del Cauca hay una nueva realidad política, Aldemar. En el Valle del Cauca hay un nuevo mapa político. Hoy en el Valle del Cauca hay un mandato popular, social, y hay un mandato de la clase media. Y es que el pacto histórico hoy debe liderar la política en el Valle del Cauca, como nunca antes lo habíamos hecho desde los sectores populares, desde el centro, ¿cierto? Y desde obviamente las organizaciones sociales. Hoy hay una nueva realidad política en el Valle que se verá reflejada naturalmente en el año 2027, hacia donde tenemos grandes aspiraciones a lo territorial y en donde naturalmente todo ese apoyo ciudadano y todo ese compromiso que hoy tiene el pueblo vallecaucano con el cambio, con la paz, con los derechos ciudadanos, con la protección de los viejos, con la garantía de los derechos de los trabajadores, con la garantía de inversiones en nuestro territorio y naturalmente con un progreso en nuestro país que hoy lo estamos encontrando bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro. Estimado Alexander, le digo estimado y Alexander, lo tuteo, aunque no se debe hacer en los medios de comunicación. No, Aldemar, de eso se trata, hermano. Las relaciones se tienen que mantener privadas y públicas de la misma manera. No a usted lo considero mi amigo y al amigo hay que decirle la verdad, porque no soy de los que soba chaqueta. Pero ¿qué hacer en el caso que gane Iván Cepeda y
Aida Quilcue, su vicepresidente, que no vuelva a pasar lo mismo con Francia Márquez, que el gobierno la arrinconó y de vez en cuando ha aparecido. No sé si por falta de gestión de ella, no sé por si el presidente dijo no, la figura presidencial por encima. ¿Qué hacer para que la figura vicepresidencial no quede allí como una simple figura, sino que sea contundente en la gestión presidencial? Aldemar, mira, la vicepresidenta Francia Márquez, ella no está arrinconada. ¿Qué pasa? Francia Márquez tuvo grandes tareas y tiene grandes tareas en este momento como vicepresidenta y fue la ministra de la Igualdad, ¿sí? Pues quien lidera este proyecto y quien toma las decisiones es el presidente Gustavo Petro, y no solamente lo hizo con ella, lo hizo con otros ministros y con otros funcionarios que él consideró que necesitaba darle una mayor, diríamos nosotros, dinámica a las entidades y se tomaron decisiones. Pero eso no significa que la hayan hecho a un lado o que Francia fue maltratada de ninguna manera. Francia continúa con sus funciones como vicepresidenta, como ha ocurrido con los demás vicepresidentes del país. Lo que pasa es que la figura de la vicepresidenta en Colombia, de la vicepresidencia en Colombia, es una figura constitucionalmente establecida para reemplazar al presidente en caso de una ausencia temporal o definitiva. Entonces aquí no hay ningún aislamiento, ningún distanciamiento con Francia, las relaciones se mantienen tal cual, pero el hecho de que haya tomado una decisión por parte del presidente no significa pues que se haya, diríamos nosotros, separado de sus funciones a Francia Márquez. De ninguna manera, Francia continúa sus tareas de vicepresidenta y lo hará pues hasta el próximo 7 de agosto, que es el cumplimiento de su mandato. Doctor Alexander López, hay un sentimiento que se está comenzando a escuchar. Yo ayer lo triné porque me lo dijo un catedrático que usted conoce, no sé si sea amigo suyo, el profesor Miguel Justi Márquez. Me dijo, Iván Cepeda, por su formación académica y por su concepción política, es comunista, estalinista, leninista, y tiene mucho más conocimiento en materia política porque Petro sería un aprendiz frente a él. ¿Qué piensa usted de esta aseveración de Miguel Justi? Pues creo que Miguel Justi ya la edad lo está trastornando su pensamiento liberal y demócrata que tiene. Yo pienso que equivoca de manera grave Miguel Justi y se mete en la narrativa de la derecha. Mira, uno después de viejo volverse de derecha. Miguel Justi ha sido un hombre, un demócrata, un liberal, hombre que yo he respetado muchísimo. Y termina pues en la misma narrativa de la derecha. Entonces ahorita el cuento es que se está acabando el comunismo en Cuba y entonces que van a hacer un comunismo en Colombia. Que valga, qué vulgaridad es esa. ¿Sabe qué es eso, Aldemar? Eso es impotencia, la verdad. Y eso ya es desespero y angustia de que se gane. Iván no es ningún comunista como lo quieren plantear, ni es un hombre cerrado como se ha hecho, todo lo contrario. Iván es un gran humanista. Iván es un hombre que, a pesar de que le hayan asesinado a su padre como se lo asesinaron y él lo vio dentro de un carro después de ese crimen, ¿cierto? En lugar de salir a cobrar revancha y de tirarse a la anarquía y a ser contestatario, todo lo contrario de lo que hizo Iván fue dedicarse a la defensa de los derechos humanos, Aldemar. Finalmente. Y no debería usted estar trinando esas cosas, Aldemar, mire la hoja de vida de Iván Cepeda. ¿Quién ha sido Iván Cepeda? Ha sido un hombre constructor de paz en este país. Ha sido un hombre que se ha arriesgado muchísimo por la paz. Ha sido un hombre que ha trabajado sin descanso por la reconciliación en el país. Y eso es lo que tiene que mirar Colombia. Y no calificar de comunistas cuando en Colombia el comunismo, pues la verdad, pues, o sea, yo he respetado mucho el comunismo en el país y quienes han militado en esa tendencia. Pero el comunismo en Colombia no tiene ninguna posibilidad que se vaya a establecer. Yo sería el primero que estaría en contra de eso. Y yo no estaría apoyando a Iván si Iván tuviera, digamos, esos pensamientos, esos ideales. Yo soy un hombre libre. Y yo creo que ustedes lo vieron en el Consejo Ministro cuando le hablé al presidente Gustavo Petro. Entonces, Aldemar, mire, nosotros estamos apoyando a un hombre que ama profundamente este país, que es uno de los hombres que más le ha entregado a la paz de Colombia y que tiene todos los méritos, es el que más méritos tiene de todos sus candidatos que están allí para llegar a la presidencia, avanzar en la reconciliación de nuestra gente y avanzar en la garantía de derechos del pueblo colombiano. A eso es que se ha dedicado Iván Cepeda, pero eso que dice Miguel Justi y que usted le da retweet,
pues creo que Aldemar, los dos, creo que la edad los están haciendo perder la objetividad, y los invito y los convoco a que miren y lean la hoja de vida de Iván Cepeda, y van a encontrar un hombre humanista y un hombre que ama profundamente este país. Mi función como periodista es escuchar a todos los bandos, las extremas también. Doctor Alexander, Team Marín Dedos, ¿quién fue? ¿Alcaldía, gobernación? No, Aldemar, nosotros vamos a ganar el 31 de mayo, ¿sí? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro pueblo, y seguiremos gobernando. Yo no he pensado todavía en el tema territorial. Yo estoy enfocado en trabajar en ganar esta presidencia. Esa es mi tarea y creo que ya el país me está viendo en eso. Y pues ese tema territorial, entendiendo la política y entendiendo el nuevo mapa político que hay, pues naturalmente vamos a tener gobernador o gobernadora, vamos a tener alcaldesas o alcaldes, vamos a tener una nueva composición de alcaldías en los 42 municipios, hacia allá vamos. También en las corporaciones, consejos distritales, municipal y naturalmente en la asamblea departamental. Nosotros queremos que el departamento evolucione, nosotros queremos que el departamento tenga una nueva vocación, o que tenga una vocación que nunca le han concedido. Y el Valle del Cauca, la única vocación que tiene es que es azucarera, cierto que es agrícola entre comillas, pero eso no es agrícola, eso es agroindustrial. Nosotros no hemos potenciado el Valle del Cauca en turismo, nosotros no hemos potenciado el Valle del Cauca como una potencia agrícola que tiene que volverse una potencia agrícola. Nosotros como vallecaucanos no le hemos sacado los frutos que se requiere del puerto de Buenaventura. Sí, prácticamente cuando se llegan a las gobernaciones, todas las gobernaciones le dan la espalda a Buenaventura, le dan la espalda al puerto, y creo que esas potencialidades tienen que aprovecharse y utilizarse. El Valle del Cauca tiene que abrirse, ¿cierto?, a ser una potencia, ¿cierto?, en prestación de servicios de salud, como lo ha venido liderando un sector de manera sola, de manera individual, sin el apoyo del Estado. Entonces, en fin, Aldemar, Cali, ¿cierto?, pues todas las potencialidades y capacidades que tiene, también es una ciudad que tiene mucho que entregarle al mundo, mucho que entregarle al país desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista del comercio. En fin, Aldemar, nosotros, pues con mucho dolor lo digo, no hemos tenido buenos gobernantes ni en las alcaldías ni en las gobernaciones, y creo que esta es una gran oportunidad que tiene el Valle del Cauca y los 42 municipios para llevar también el cambio allá y lograr pues que efectivamente el Valle del Cauca y los 42 municipios pues cambien esa realidad histórica que ha tenido, que la foto de hace 50 años es la misma foto hoy en 2026, y eso tiene que cambiar definitivamente, Aldemar. Senador, fíjese que yo estoy tan cuerdo que me acuerdo mucho de las cosas. En 2 oportunidades usted ha dicho en diciembre, me lanzo a la gobernación, y el 31 dice, no, no voy. Esta será la tercera, y la tercera será la vencida, y si se lanza a la gobernación. No, Aldemar, yo no he pensado en eso. Yo no, y tengo pues todas las capacidades para aspirar a una gobernación o a una alcaldía. Pero se lo digo francamente, yo no he pensado en eso, ¿sí? Y tendría posibilidades reales de ganar una gobernación, ¿sí? O ganar una alcaldía. Pero hoy no estamos pensando en eso, Aldemar. Hoy tenemos que ganar la presidencia de la República, que es la tarea fundamental. Tenemos que continuar con todos estos cambios, estas transformaciones que estamos dando. Hoy le reitero los datos, las cifras, porque las cifras son las que hablan en nuestro país, indican que nosotros hemos logrado bajar la tasa de desempleo en Colombia a un dígito, ¿sí? Es la más baja del siglo, la tasa de desempleo en el país. Recuperamos los derechos de los trabajadores a través de una reforma laboral, su recargo nocturno, sus horas extras. Logramos recuperar la formalización de los trabajadores en el país, la formalización de los estudiantes del SENA a través de un contrato laboral, los derechos de las madres comunitarias. Hemos logrado reducir la pobreza en casi 2 millones de colombianos y colombianas. Hemos logrado reducir la mortalidad infantil en más de un 45%. Hemos logrado entregar un subsidio a casi 2 millones de viejos y viejas por 230.000 pesos. Hemos logrado, Aldemar, garantizar y entregarle derechos a los pueblos étnicos, afros, indígenas y campesinos. Hemos reactivado el servicio y la prestación del servicio del tren en Colombia, ¿cierto? Hemos logrado también, como nunca en la historia, más de 8.000
kilómetros en vías terciarias en el país. En fin, Aldemar, hemos logrado bajar la inflación. Cuando nosotros llegamos al país estaba del 11 al 5%. Entonces, todas estas cosas positivas, Aldemar, tenemos que mantenerlas. Sí, tenemos que mantenerla para los 52 millones de colombianos y colombianas, y esa es mi tarea ahora, Aldemar, ¿sí? Y si, pues naturalmente, como va a ocurrir el 31 de mayo y va a ser el presidente, pues obviamente yo voy a tener un papel muy destacado en el gobierno, y pues obviamente es una decisión que tengo que tomar. Yo creo que la decisión hoy más importante es ganar y mirar cómo conformamos un buen gobierno, primero para corregir los errores que se han cometido, porque se han cometido errores en este gobierno. Tenemos que reconocerlo, esos errores no pueden volverse a cometer. Y segundo, pues tenemos que avanzar en nuestro programa de gobierno, que es la continuidad de este proyecto del presidente Gustavo Petro, y es la garantía de derechos al país, y es avanzar también en la conquista de la paz, Aldemar, que tenemos que avanzar en la conquista de la paz. Entonces tengo muchas tareas pendientes, gracias a Dios, Aldemar, la vida y mi Dios, ¿cierto? Me tiene en una posición muy importante en el país, y estoy trabajando por Colombia para que Colombia alcance la paz, y para que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria pues tengan sus derechos, tanto las clases más empobrecidas como también las clases medias, que nadie las mira, nadie las atiende, y que efectivamente nuestro gobierno tiene que dar un salto hacia allá, hacia las clases medias que necesitan también la atención del gobierno nacional. Senador, con los años que me quedan y con los que hoy tengo, trataré y procuraré ser siempre cuerdo y libre, independiente y amigo de los amigos. Muchas gracias por estar aquí en AD Noticias. Bueno, Aldemar, gracias a ti por esta oportunidad, por la posibilidad de comunicarme y encontrarme con mis paisanos, con el pueblo vallecaucano, con el pueblo caucano, porque hasta por allá se escucha, inclusive hasta en el eje cafetero se está escuchando, y bueno, y por este tema de las redes en cualquier parte del mundo. Entonces, gracias por permitirme este contacto, Aldemar. Y yo, pues lo primero que le pediría a usted como demócrata es que quita el retweet que le hizo a Miguel Justi, y dígale que efectivamente estaba completamente equivocado y que no se dejen tentar por la derecha. Y segundo, Aldemar, yo quiero, pues para terminar, decirle esto. Sí. Ayer tuvimos un debate, la verdad, muy, muy molesto en la plenaria del Senado, que fue mi primer día después de 20 meses de la injusticia y el falso positivo del Consejo de Estado. Y es que ayer el señor JP atacó muy duro, el senador JP atacó muy duro a Ida Quilpué, la responsabiliza de la violencia en el departamento del Cauca. Y yo tengo que decirle a muchos vallecaucanos que son odiadores de profesión y que inclusive me están amenazando en las redes sociales, y es que defender la ancestralidad y defender los pueblos indígenas es como defender nuestra propia madre. O sea, quien niegue de dónde venimos, Aldemar, ¿sí? Que nosotros venimos de la ancestralidad, justamente de esa resistencia milenaria que han desarrollado los indígenas contra el despojo, ¿cierto? Contra la conquista que en su momento lideraron los pueblos indígenas de los europeos y de los españoles específicamente. Nosotros provenimos de la raza indígena, Aldemar. Nosotros somos mestizos, nosotros somos la mezcla de indígenas y europeos y españoles. Eso somos nosotros, pero nuestros genes son indígenas, nuestra historia es indígena, y quien ataque hoy a los pueblos indígenas niega a su propia madre, niega su historia. Claro, nosotros tenemos que rechazar la violencia, tenemos que rechazar, ¿cierto?, que se violenten derechos de los demás por reclamar derechos propios, pero eso no da derecho, ni puede preconstruirse una narrativa que el hecho de ser indígena, ¿cierto?, lo vuelva criminal. Eso ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en los tiempos de los paramilitares, de las convivir que ellos crearon. En esos tiempos crearon la narrativa de que los dirigentes sindicales eran guerrilleros y asesinaron a más de 5.000 guerrilleros. En esos tiempos dijeron que quienes protestaban en las calles por derechos eran aliados de la guerrilla y asesinaron a muchos líderes comunales, a muchos líderes campesinos, a muchos líderes indígenas, a muchos líderes afro. En esa época exterminaron partidos políticos completos. Entonces, Aldemar, si seguimos haciéndole eco a esa narrativa que los indígenas son sinónimos de violencia y son sinónimos de la guerrilla, pues lo que están es condenándonos nuevamente a un nuevo exterminio, porque justamente quienes han invadido los territorios de los pueblos indígenas han sido los grupos al margen de la ley, las guerrillas, los paramilitares, quienes han abusado no solamente de los niños, de las mujeres y de ese pueblo. Entonces, Aldemar,
no podemos olvidar de dónde venimos y nuestra historia, nuestros orígenes, nuestra ancestralidad provienen de los pueblos indígenas, y eso yo lo defiendo Aldemar con mi vida si es necesario, y lo defiendo de manera pacífica, porque aquí definitivamente nosotros tenemos que entender que Colombia cambió, y Colombia cambió y lo demostramos el 8 de marzo, cuando logramos por primera vez en la historia Aldemar tener la bancada más grande de la historia del país, de la dinámica política de Colombia, y justamente es la bancada progresista, la bancada de izquierda, que se ha comprometido a hacer las reformas que requiere nuestro país en materia de salud, en materia de educación, en materia de reforma agraria, en materia ambiental, para que nuestro país, para que nuestra Colombia, ¿cierto?, avance progresivamente en la garantía estructural de derechos del pueblo colombiano. Discúlpeme que le haya tomado este tiempo Aldemar, pero creo que era importante decirlo. Entonces, agradezco, hermano, esta posibilidad, gran amigo y compañero. Sigamos, hermano, caminando por la vida, sigamos caminando, hermano, con la posibilidad y con el sueño y con la esperanza de que Colombia va a ser un país en paz, y que Colombia efectivamente le va a dejar nosotros, Aldemar, a las próximas generaciones un país con grandes oportunidades para que nuestra gente viva en paz y en felicidad, Aldemar. Muchas gracias. Gracias, senador. Feliz día.